Bienvenidos a Semana Televisión, gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el ex superintendente de salud Fabio Aristizábal. Ustedes lo conocieron en ese cargo durante el gobierno Duque. Pues bien, ahora es candidato a la alcaldía de Cartagena por el Movimiento de Salvación Nacional. Una sorpresa ver el nombre del doctor Aristizábal en esta competencia por la capital del departamento de Bolívar, la joya de la corona del turismo en Colombia, Cartagena, una ciudad a la que todos queremos en el país. Y la primera pregunta, doctor Fabio Aristizábal, es ¿cómo decide usted saltar a la política pura y dura? Un gusto, bienvenido a Semana. Muchas gracias, Yesid, me alegra estar con usted. Hombre, mire, cuando uno se da cuenta que tiene capacidades de transformar, de ayudar a la población, no puede permitir que otros lo hagan. Cuando fui superintendente de salud, logré ver las dificultades que había por todo el país y obviamente las que habían en Bolívar y en Cartagena. Cuando yo tomo decisiones en Cartagena, cuando logro intervenir la red pública, los hospitales, tanto departamental como municipal, cuando logro liquidar una EPS, me doy cuenta que necesitan a alguien que llegue a tomar decisiones. Cartagena no se han tomado, es decir, por eso hago esta incursión en la política cartagenera para que llegue alguien que no venga amarrado por nadie, que no haga parte de los clanes políticos ni la politiquería y que logre transformar la ciudad. Por eso pongo mi nombre para transformar a Cartagena. ¿Y está cómodo haciendo este ejercicio político? Uno tenía la imagen o tiene una imagen suya de un funcionario técnico, experto en el tema de salud, pero ahora que le ha tocado salir a recorrer las calles, ahí sí, como se dice, a buscar los votos, porque esa es la tarea, ¿cómo se ha sentido? Yesid, yo soy primero un cartagenero de puro corazón. Yo me enamoré de Cartagena y me enamoraron en Cartagena. Y me he sentido muy bien cuando logro hablar con las personas. Pero mire lo que le está pasando al país y a Cartagena. Usted llega a Cartagena y cuando habla con la comunidad ya no hay ni esperanza ni confianza. ¿Por qué perdieron las dos? Porque por un lado desconfían de la clase política, toda la vida prometiendo y prometiendo y prometiendo. Las mismas familias, los mismos clanes, la misma politiquería de toda la vida. Y ahora llega la desesperanza, porque les prometieron el cambio con un discurso muy populista, pero ocurrió totalmente lo contrario. Entonces ya no hay ni confianza ni esperanza. Entonces cuando usted se para a hacer política, lo ven o lo comparan con el mismo de siempre. Afortunadamente, personas como yo, que se enamoran de una ciudad como Cartagena, ya pudimos mostrar cómo se administran recursos del Estado, cómo se administra desde lo público y cómo se protege a los colombianos. Como yo ya estoy probado, lo mío no es teoría y ya se lo mostré a Cartagena, por eso me enamoré de Cartagena y por eso me enamoro de la política en Cartagena. Eso quiere decir que William Dow no ha sido un buen alcalde. Eso es lo que usted percibe, lo que le dicen los cartageneros. ¿No están satisfechos con Dow? Por supuesto que no están satisfechos. Es que, Yesid, la ciudad está paralizada. Usted se baja en Cartagena, entre por donde quiera. Por aire, por barco, por lancha, por tierra, la ciudad está sumida en desesperanza, basura, inseguridad, las vías destruidas, la educación va mal, la salud va mal. No hay nada, Yesid. Yo quisiera rescatar algún tema. No va nada bien en Cartagena. Entonces fue un alcalde que hizo unas promesas, que llegó con un discurso contra la corrupción, pero no ejecutó. Prácticamente no ha hecho nada. Entonces eso genera esa desesperanza. Y por otro lado, el contrapeso de la clase política, que históricamente vuelven y se presentan los mismos, y no ha habido una generación de confianza en Cartagena. No ha habido un líder que venga a transformarla, que sea capaz de hablar con los gremios, de unirlos, de sentarse con las fuerzas vivas, gremios, sociedades científicas, academia, porque lo que yo sí encontré en Cartagena, Yesid, es conocimiento. Allá la gente tiene el diagnóstico claro de lo que necesita y de lo que hay que hacer, pero no lo han hecho. No se ha hecho. Y veíamos recientemente unas cifras que mostraban la poca gestión ante el gobierno nacional, sea quien sea el presidente, por parte de la alcaldía de Cartagena. Como si la ciudad, desde el punto de vista administrativo, frente al gobierno nacional, frente a la Casa de Nariño, hubiera permanecido allí, aislada, sin hacer gestión para conseguir recursos. Decían que el alcalde Dow poco venía a Bogotá y cuando venía era poco lo que hacía en materia de gestión de recursos. ¿Es así? Pues es que mire, le cuento que aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, un presidente que le incumple las citas. No va a Cartagena, poco le importa a Cartagena. Y por otro lado, un alcalde que se dedicó a pelear y a hacer denuncias que realmente no llegaron a nada y se le olvidó la administración. Por eso es bueno que venga alguien que conozca cómo se maneja una entidad del orden nacional, cómo se interactúa con los ministerios, cómo se interactúa con presidencia. Eso es vital.
pero también un empresario que sepa tomar decisiones, que haya tomado decisiones en lo público, que haya administrado empresas complicadas. Mire, Yesid, yo digo que yo no sé si es más difícil manejar el IMPEC o la Supersalud. Ambas son igual de complejas. Es muy difícil el puesto que yo tenía, pero había que llegar a tomar decisiones, a corregir el rumbo del país, y eso fue lo que hicimos. Y eso es lo que hoy necesita Cartagena. Bueno, vamos a entrar en materia de propuestos. Usted ya tiene un diagnóstico de Cartagena que además es un diagnóstico duro, crudo, preocupante. Parece ser que la ciudad ya ha llegado a un pico, a un techo de una cantidad de problemas sin resolver, y la gente quisiera escuchar, doctor Fabio, soluciones y soluciones reales, no como las que usted dice populistas que nunca se concretan. Soluciones reales. Usted, por ejemplo, empecemos en materia de seguridad, que es un verdadero dolor de cabeza en Cartagena y en todo el país actualmente. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿qué hacer en Cartagena, por ejemplo, para combatir esas bandas y esas redes dedicadas a la trata de personas, a la trata de mujeres, a la prostitución infantil? Es un problema de años sin resolver. Uno va a ver en la Torre del Reloj ese comercio abierto, ¿no? De niñas, de adolescentes, y nunca pasa nada. ¿Qué hacer? Lo primero, Yesid, el alcalde tiene que ser el primer policía de Cartagena. El alcalde tiene que tomar las riendas con autoridad y que se vea a la policía, que se vea patrullando las calles, que lo vean, que pueda interactuar con la ciudadanía. Probablemente tendremos que inclusive cambiar los turnos de la policía. Eso lo voy a hacer el primer día mío, el primer día de gobierno, sentarme con el comandante de la policía. Para que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando las personas están cogiendo el Transcaribe, cuando están yendo al trabajo, cuando están llegando a la universidad, se vea a la policía. Porque tiene que haber persuasión, hay que trabajar de la mano del CTI, de la Fiscalía, y hay que dotarlos de las herramientas tecnológicas. Es decir, poner a madrugar a los policías. No, pero que los turnos no es madrugar, pero que los turnos estén acordes con la movilidad de la ciudad, para que la persona cuando llega a su casa, donde hay oscuridad, no la tengan que atracar. De 6 a 9 de la noche estén en los lugares concurridos, que las personas se sientan protegidas, que patrullen los barrios, que vean la sirena, que vean el policía, que vean el alcalde. Es que hoy el alcalde de Cartagena detesta a la policía. Pareciera que no le gusta ni siquiera a la policía. Por eso tenemos la mortalidad violenta disparada. Es probablemente hoy la ciudad más violenta de Colombia. No hay trabajo en equipo, policía, alcaldía. No puede, ¿qué va a haber trabajo en equipo si no hay administración? No hay autoridad. Y cuando no se muestra la autoridad, doctor Yesid, pasa lo que le está pasando a Cartagena. Creciendo el microtráfico, creciendo las bandas, se están matando entre pandillas, están acabándose entre los jóvenes por ese control territorial del microtráfico. Mire, nacen más hombres que mujeres, pero al final del día, en la mediana edad, se van igualando por la mortalidad que hay de hombres. La mortalidad violenta y la mortalidad también por accidentes de tránsito, que ambas están disparadas, Yesid. Y en ese tema de la prostitución infantil, de la trata de mujeres, ese problema tan serio, social, que evidencia múltiples problemas, ¿qué hacer para enfrentarlo? Dos cosas. La primera, no podemos tener, como dicen muchos, el prostíbulo a cielo abierto más grande del mundo. O sea, la Torre del Reloj no puede ser el sitio de la trata de Cartagena, de la prostitución. No puede ser, Yesid. Ese no es el lugar donde deben estar prostitutas desde las 7, 8 de la noche, donde usted ve los proxenetas y derecho se ve la policía. Ahí no hay turismo de familia. Así no podemos recuperar el turismo de la ciudad. La prostitución, yo no puedo decir que la vamos a acabar, Yesid. Pero ahí en la Torre del Reloj hay que empezar a generar oportunidades a esta gente. Si no generamos una ciudad competitiva, si no hacemos ese choque, pues va a seguir creciendo la prostitución. Pero si usted le da oportunidades de trabajo a esas mujeres, si encuentran un trabajo decente, digno, probablemente logramos arrancárselas a la prostitución y a esas proxenetas y a esa trata que hay de mujeres en la Torre del Reloj y en muchas ciudades, en muchos sitios de Cartagena. Yo creo que no puedo decir que se va a esconder la prostitución, pero hay que empezar a reducirla y no puede estar a cielo abierto delante de todo el mundo cuando pasan familias y cuando tenemos una zona tan turística como la Torre del Reloj. Es muy lamentable lo que vemos ahí. Bueno, ese es el primer gran tema, el tema de seguridad. Otro tema que preocupa mucho en Cartagena o que le interesa mucho a los cartaneros saber cuál va a ser la solución tiene que ver con las oportunidades. Hay una desigualdad inmensa en Cartagena, hay un desempleo, hay una crisis que viene desde la pandemia de la cual aún la ciudad tiene, ¿no?, secuelas. En materia de competitividad, en materia de generación de empleo, para los empresarios, ¿qué propone usted? Mire, lo más importante, primer día de gobierno, hay que sentarse
como se lo dije, con todas las fuerzas vivas de Cartagena. Hay que sentarse con los gremios, los empresarios, la academia, para hacer unas reglas de juego claras, que la administración pueda dar algunos beneficios y que empecemos a formar los estudiantes, los empleos que ellos necesitan para que empecemos a mejorar competitividad en la ciudad. Hay que dar algunos beneficios para que retomemos la inversión, probablemente lo vamos a tener que hacer. Hay que volver a recuperar y a promover a Cartagena como destino turístico. Hoy somos la tercera o cuarta ciudad ya de destino turístico en Colombia. Pasamos a ser la primera, hoy nos gana el Eje Cafetero, nos gana Antioquia, las playas de Santa Marta. Eso hay que recuperarlo. ¿Con quién? Con los gremios, con las sociedades científicas, con los expertos, con la academia, con los profesionales que tiene Cartagena, que además de decir, le cuento algo, tienen un conocimiento de ciudad impresionante. Con ellos tenemos que reactivar la economía, reactivar la infraestructura para generar empleo rápido, un empleo de choque. Vamos a necesitar empleo de calidad y empleo de no calidad. Porque los dos empleos son necesarios. De hecho, en estos días se quejaban mucho en mis reuniones, que decían que muchas de las industrias que llegan a Cartagena salen y contratan personas de otras ciudades. Hay que trabajar con ellos, con los empresarios, para que nos generen empleo en la ciudad, para que nos digan qué están necesitando, cuál es el talento humano que están necesitando, para que desde la administración, con las universidades, hagamos una movilidad de esos estudiantes para que cuando lleguen a lo que está necesitando la industria, el turismo, la industria náutica, para que tengamos los profesionales necesarios y empecemos con esa generación de empleo a sacar a la ciudad adelante, Jessy. Sí, decía usted y criticaba usted al presidente Petro. ¿Siente usted que Petro ha abandonado Cartagena? Pues yo no sé si la conoce. No, pero de conocerla, sí la conoce, ya estaba allá, obviamente. Pero yo creo que no ha hecho nada. Es que la administración, eso es lo raro, que llegaron con una cantidad de promesas que hoy no se ven en Cartagena. Vaya, mire cómo está la miseria, nada va mejorando en Cartagena. Usted mismo acaba de decir, ¿va mejorando la prostitución? No. ¿Las vías? No. ¿La infraestructura? No. ¿La educación? Tuvimos las peores pruebas a ver 11. ¿Y el gobierno nacional lo que usted ha detectado es que no ha hecho mayor cosa? Probablemente no ha hecho tampoco el match entre la administración municipal con la administración nacional y entonces el barco sigue a la deriva. Allá no ha habido nada que esté mejorando en Cartagena. Yo no tengo que rescatar hoy nada de Cartagena. Si usted me dijera, dígame una cosa que va bien. No tengo que decirse. Pues es duro usted con la ciudad, es duro en el sentido de que el diagnóstico suyo es fuerte. No es duro, es real. Es real. Esa es la realidad. Y además es el diagnóstico que tiene todo Cartagena. Usted va hoy a los barrios marginales y lo único que ve es desesperanza. Pero hay unas oportunidades enormes para ayudar a esa población. Tenemos todavía mortalidad materna, tenemos mortalidad infantil en menores de 5 años, que no hemos logrado corregir como debería ser. Tenemos falta de salud, tenemos falta de educación, tenemos falta de movilidad, tenemos falta de vías y tenemos una inseguridad que ronda por toda la ciudad de una manera terrible. Sí, se enfrenta usted en estas elecciones, doctor Fabio, con candidatos fuertes ligados a partidos, a grupos políticos, como Dumek Turbay, como William García, como una candidata, una exalcaldesa muy bien valorada, como Judith Pinedo, conocida como María Mulata. ¿Cómo va a hacer usted para enfrentarse a estos otros 3 candidatos que tienen hoy en día, de alguna manera, un mayor reconocimiento en Cartagena? Mire, si no han podido ellos históricamente corregir el camino, ¿qué le hace pensar a los cartageneros que ahora sí lo van a hacer? Cartagena lo primero que tiene que hacer es recuperar la dignidad. Y la dignidad arranca desde la política. Yo no creo que un candidato que está representado por todas las casas políticas vaya a enderezar la ciudad hoy, cuando tuvieron oportunidad de gobernar y no lo han hecho bien, cuando casi todos han sido funcionarios públicos, no se les conoce más sino cargos públicos, y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hacen. Entonces uno respaldado por las mismas casas, los mismos clanes políticos, con los partidos tradicionales respaldándolos, unas campañas súper ostentosas, se ven los recursos por todas partes mientras la ciudad aguanta hambre. Por ahí no van a encontrar nada. Y ahí no está la solución. Otro candidato con escándalos, con lo mismo, que trabajó, que ha sido empleado público, que estuvo trabajando en la administración, lleno de escándalos. Y muchas sombras también en la otra candidata. Entonces uno dice, ¿por qué no escogen algo nuevo, distinto, que está aprobado, que lo ha hecho bien? Y de una vez le cambiamos el norte a Cartagena con dignidad. O sea, yo quiero hacer una campaña no de ataques, de ideas, pero esa es la realidad que está enfrentando hoy Cartagena. Y algunos dicen, no, es que nos va a tocar por porque no hay más. Otros dicen, no, miren, sabemos que va a robar, pero también va a ser.
Esa no puede ser la teoría. Tenemos que recuperar la dignidad de la ciudad, la forma de hacer política, arrancarle a esos clanes, a esas casas políticas tradicionales de Cartagena, la administración y el saqueo permanente del erario público. Mire, Jessy, yo digo que Cartagena ha vivido 5 tragedias. ¿Cuáles son? La primera, Drake, por allá en 1500 y pico, saqueó a Cartagena. Después vino el Barón de Pointí 100 años después. Después vino el sitio de Murillo, la Reconquista. Después vino el cólera. Y hoy, siglo XXI, 2023, seguimos con el saqueo permanente a la clase política. Y una inestabilidad. Y una inestabilidad. Entonces, hubo momentos donde Cartagena podía tener en los 4 años, alcanzó a llegar a tener casi ¿cuántos alcaldes en un periodo? Creo que tuvo en 5 años 12 alcaldes. Una cifra parecida. Muchos destituidos, muchos presos, muchos... Eso es lo que ha vivido Cartagena. Y eso es lo que no deja florecer a Cartagena. Mire, Yesid, pregúntele a cualquier cartagenero, ¿cuál es la ciudad que usted ve como norte en el Caribe colombiano? ¿Cuál es la que tiene desarrollo? ¿Cuál es la que va bien? Y se volvió un ejemplo, el vecino, a menos de 100 kilómetros, Barranquilla. Cuando la ciudad, ejemplo del Caribe, debería ser Cartagena, con el puerto que tiene, con la infraestructura que podía tener, esa ciudad mágica que tiene 2 Cartagenas, una llena de oportunidades y otra con otras necesidades. Pero allá deberíamos estar fomentando turismo, la cultura, una ciudad gastronómica. Pero no ha habido un líder, Yesid. No ha habido alguien que venga y corrija, como lo hice yo, cuando tuve que ir a ayudarles a corregir la salud a todos los cartageneros. Así como ocurre en todo el país, obviamente en Cartagena la salud funciona para algunos sectores muy bien, pero para otros es un drama, es una pesadilla. ¿Usted qué propone para garantizar un mejor acceso a la salud para esas personas que en Cartagena sufren con las citas, sufren a la hora de acudir a la CPS, sufren con los medicamentos, sufren con la atención como tal en los hospitales públicos? Usted fue superintendente de salud y conoce más que nadie ese tema. En Cartagena, ¿el problema cuál es en materia de salud y qué hacer? Oportunidad en la atención y calidad. ¿Cómo es posible, Yesid, que hoy, 10 años después, todavía estén esperando la construcción del Hospital del Pozón, de Canapote, de Nelson Mandela? ¿Qué propongo? Hacer lo mismo que hice cuando fui superintendente. El Hospital Universitario del Caribe fue el hospital ejemplo en la pandemia, fue el hospital de referencia, fue el hospital donde acudieron todas las personas que tenían COVID. Pasamos de 10 a 91 camas de cuidado intensivo. Lo mismo, tomar decisiones, lo mismo que se hizo en la S Cartagena de Indias. Pero que hay que hacer ya el compromiso. Primer día, acá están los recursos, este hospital se volverá un hospital de segundo nivel para descongestionar también las urgencias de la otra red. Porque también le ayudamos a la red privada descongestionando la red pública. Pero no puede ser teoría, es decir, hay que hacerlo. Así como lo hicimos en 2 meses, en un tiempo récord, que recuperamos el Universitario del Caribe, que era el símbolo de la corrupción y el de sangre, igual que la S Cartagena de Indias. Sí. Tener en menos de un año ese hospital ya parado. El del Pozón, el de Nelson Mandela, el de Canapote. Que los ciudadanos empiecen a ver que realmente tienen acceso. Hay que trabajar duro en la seguridad, hay que trabajar muy duro en la salud, porque si no, ¿para qué vamos a generar empleo y competitividad? Con esos pilares que nosotros estamos proponiendo, Cartagena, le garantizo, empieza a florecer, Yesid. Sí, todos los candidatos tienen propuestas, todos proponen, todos tienen una idea de Cartagena, de qué hacer con la ciudad, pero hablemos de su programa de gobierno, de las 3 principales propuestas que usted dice, las hago porque las hago en caso de que gane la alcaldía y son realizables, no son carretas, sino tienen mucha opción de convertirse en realidad. 3 de sus propuestas que podrían cambiarle la cara a Cartagena. ¿Cuáles son? La primera, necesaria, que la está pidiendo a gritos Cartagena, recuperar la seguridad, Yesid. El día que yo empiece, al otro día madrugo a patrullar con la policía Cartagena. Si no recuperamos la seguridad, no hay nada. La segunda tiene que ser la gobernanza. Porque si no hay gobernanza, si no dialogamos con la ciudadanía, si no involucramos a los gremios, si no involucramos a la academia, es imposible tomar decisiones. Allá nos tenemos que unir ya, todos los cartageneros, todos los expertos. Por eso digo, las universidades, que esté la academia, que estén todos los gremios que agremian a Cartagena, unidos a ver si transformamos. Porque ahí empieza la competitividad de la ciudad. Y la otra tiene que ser la transformación del territorio, que para eso hay que reactivar la infraestructura. Si usted me pregunta qué va a hacer al otro día, eso es lo que voy a hacer al otro día. Primer día de gobierno, en la mañana, comandante de la policía, en la tarde, citar a todos los gremios. Si no, esa ciudad nunca arranca. Y hay que involucrarlos a todos. Allá se necesita, por eso se necesita alguien que tome decisiones, que tenga una visión de futuro, que haya probado que es capaz de hacerlo. O si no, Yesid, mire, le cuento esto, en el Hospital Universitario del Caribe,
participaron la empresa privada, participó el gobierno central, participó el gobierno departamental, participó el ministerio, participó la superintendencia, ahí todos unidos, hasta la ANDI, donándole al hospital y lo sacamos adelante. Así es que se gobierna. Cuando no hay gobernanza, cuando no se escucha a las fuerzas vivas de una ciudad, es muy difícil gobernar. En equipo, sacando adelante efectivamente las iniciativas. Quería preguntarle también, doctor Aristizábal, usted habla de una ciudad atrapada en los clanes, en estos que siempre han gobernado Cartagena. Siendo realistas, ¿cómo derrotar eso? ¿Cómo derrotar ese dominio de esas clases políticas que han tenido el control, pues, de Cartagena y de Bolívar? Generando esperanza, Yesid, hablándole claro a los ciudadanos, mostrándoles el camino, mostrándoles realidades. Es que hoy, tantos años después, y no han logrado encontrar el camino. Es importantísimo que entiendan que el diagnóstico está hecho. Ya saben qué hay que hacer. Yo un día alguien me dice, es que, ¿por qué llega alguien de afuera? ¿Por qué no lo han hecho? Yesid, ¿por qué ahora sí lo van a hacer? La pregunta que yo hago. Cuando todos los que han pasado han representado a esas casas políticas, a esos clanes de la política que parecen los dueños de Cartagena, se apoderaron del departamento y se apoderaron de la ciudad. Hay que quitárselos, hay que generar esa confianza en los ciudadanos, que entiendan que sí hay una opción, que sí puede llegar alguien que le arranque, que les quite el manejo de los recursos públicos, del erario público, para que haya una esperanza, para acabar con esa pobreza extrema que hay. Mire, Yesid, yo veo esas campañas con esos gastos de dinero, que a mí me cuentan en un barrio que donaron las letras, que hicieron canchas, que están regalando, que entregan las mangas, que uno ve el gasto, pero el contraste y la ciudad muriéndose de hambre. ¿Usted cómo está haciendo la campaña? Hombre, con mucha austeridad. En estos días inclusive me iban a regalar una valla. Y le dije que no, que me regalaran más bien la plata para adoptar un comedor en Isla de León. ¿Cómo voy a gastarme yo 5 millones, 10 millones de pesos? Así se han donado, es decir, en una valla cuando hay gente aguantando hambre. Cuando hay unos niños aguantando hambre, yo prefiero regalar esa plata allá. Con comunicación, recorriéndome los barrios, uno a uno, contando esta historia, contando lo que hice, que entiendan que sí se puede, que sí hay una opción, es la única alternativa, es decir. Y para cerrar, doctor Fabio, en esos recorridos, ¿qué es lo que más lo ha impactado? ¿Qué es lo que usted dice, esto me impacta, me toca la fibra, me conmueve? Hay varias cosas, pero lo que más me conmueve es ver esa pobreza y esa desesperanza. Usted llega a cualquier barrio, de los barrios que tienen tantas necesidades, es decir, inmediatamente le da dolor. Por ejemplo, yo me fui a jugar fútbol, jugué fútbol con eso, estuve en el sector de Canapote. No, estábamos en Genequén, en el sector para Genequén, y me puse a jugar fútbol. Los niños jugando fútbol descalzos casi que en piedras. Y no saben al otro día si realmente van a tener garantizada su alimentación. Eso es un choque bárbaro. Y ahí es donde yo digo, carajo, ¿cómo no ha llegado un gobernante que les ayude, que les mejore las vías? Y mire, me decía una señora que en la escuela los regañan porque llegan con los pies embarrados. Y usted viera por dónde tienen que caminar. O sea, ¿cómo quieren que llegue? Si no hay otra manera, Yesid. Eso es lo que me estoy encontrando. El dolor, Yesid, desesperanza y desconfianza. Por un lado, la clase política nos ha hecho mucho daño con tanta mentira y con tanto incumplimiento. Eso le ha hecho un daño terrible, porque no confían en nadie. Así usted lleve una propuesta clara, buena, así usted se haya aprobado manejando recursos públicos, tiene que primero tratar de que ellos entiendan que si hay una esperanza, que si hay una opción y que no tienen que votar por los mismos, Yesid. Bueno, pues muy bien, doctor Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud, hoy candidato a la alcaldía de Cartagena. Gracias por estar aquí en Semana explicando su propuesta, sus ideas para Cartagena, una ciudad tan querida por todos en Colombia. Muchas gracias. A usted, Yesid, muchas gracias. Quiero pedirle un favor. Yo le voy a entregar un celular. Perfecto. Porque quiero que todo el mundo tenga ese celular y nos cuente cuáles son sus necesidades. Y nosotros mismos lo vamos a responder. Ok, o sea, usted quiere darme un número telefónico aquí. Quiero que tengan un número telefónico. Para que los cartageneros le escriban, para que le manden videos, fotos, sus necesidades. No, necesidades, bueno, para que se contacten. Se lo van a reventar. Que lo revienten. Bueno, entonces. Pero eso es lo que necesitamos. Vamos a hacer el tratamiento de datos. ¿Autoriza usted suministrar aquí esa línea telefónica? Autorizo a que suministren la línea telefónica. Entonces, es una línea telefónica para los cartageneros, para escucharlos. Hágale. ¿Cómo es? Entonces, ¿usted está dispuesto a dar la línea celular? Por supuesto. Por favor, al aire. Al aire. El teléfono 312-626-9187. Eso va a ser una línea abierta.
es mi teléfono, para que ahí me escriban, para que me pongan las necesidades. El que quiera que visite el barrio. Ahí? ¿Quién va a responder? Fabio Aristizábal. ¿Usted va a responder ahí? Yo voy a responder. Habrá momentos donde el equipo lo va a ayudar, porque usted está en los barrios, ¿no? Habrá momentos Sí. en que me siento a contestar, Ok. a revisar el teléfono. Perfecto. Pero esa es la idea, que los cartageneros tengan una opción de conectarse directamente con el candidato a la alcaldía, con el que va a ser su alcalde y con el que va a solucionar los problemas de Cartagena. Bueno, muy bien. Muchas gracias y muy interesante ese contacto directo, doctor A Fabio. usted, Jessy, y a toda la audiencia de Semana, un abrazo especial. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan con toda la información en semana.com.